Bien, estimados colegas, saludos cordiales a cada uno de ustedes. Felices de reencontrarnos en una nueva jornada de preparación el día de hoy, miércoles 19 de julio. Eh, Como de costumbre, el día de hoy trabajamos la subprueba de habilidades generales, específicamente comprensión lectora. Ya en sala nos acompaña nuestro capacitador, el profesor Marco Morales, eh, para poder dar inicio a nuestra programación, quien va a ser encargado de estas 2 horas de trabajo. Sin mayor dilación, estimado profesor Marco, buenas noches y bienvenido a esta sala del Centro de Alto Rendimiento Docente. Por favor, puede iniciar. Buenas noches, profesor. Buenas noches con todos y todas. Eh, bueno, esta noche es de práctica constante bajo mi acompañamiento. Esperamos desarrollar el día de hoy la mayor cantidad de textos ya compartido con anticipación para que ustedes hayan podido en este caso reproducir, ¿verdad? Todos tienen su texto, ¿verdad? A la mano. Lo ideal es tener los textos impresos, de tal manera que eso nos va a permitir subrayar, realizar la lectura activa, ¿no? Realizar la lectura activa. ¿Qué es la lectura activa? Es muy importante, incluso nosotros como docentes, inculcar en nuestros estudiantes a que realicen la lectura activa, ¿ya? La lectura activa es aplicar las técnicas de lectura. Sabemos que el método es diferente a las técnicas, ¿ya? Las técnicas son instrumentos visibles que apoyan mucho a que el método, avanzar en el método. El método es el camino, ¿verdad? Entonces, para avanzar cada tramo del camino necesitamos utilizar métodos. Voy a compartir con ustedes nuevamente el video respecto a la lectura activa y de esta manera empezar de manera ya directa con esto del método, la aplicación de las técnicas y todo ello. Bueno, el método ya saben ustedes, es el método láser en comprensión de lectura. También sabemos que comprensión de lectura, ya comprensión de lectura es una actividad correspondiente a la lectura intensa, ya la lectura intensiva, que es el de subrayar, que es el de identificar el subtema del párrafo, que es el de identificar la idea principal, que es el de saber qué tipo de texto estoy leyendo, de acuerdo a la ubicación de la idea principal, sintetizante, centrado, paralelo. Debo saber yo qué tipo de texto estoy leyendo de acuerdo a su discurso, ¿no? Si es un texto argumentativo, narrativo, descriptivo, instructivo, retórico. Eh, Cuando yo leo, debo saber qué tipo de texto según su formato estoy leyendo, continuo, discontinuo, mixto, dialéctico, múltiple. Entonces, esa es la lectura intensiva, ¿no? Esa es la lectura intensiva, ¿ya? Bien, también debo saber los tipos de pregunta y todo ello, ¿no? Bien, entonces voy a compartir con ustedes, ¿ya? Mm, el video para observar. Ya está. A ver, compartir sonido. Bien, ya. A ver, sería bueno también que ustedes compartan este video con los chicos, con los estudiantes. Se titula ¿Qué es la lectura activa? ¿Ya? Se titula ¿Qué es la lectura activa? Es una suscripción, es un canal que trabaja mucho el tema de la lectura. ¿Ya? Sería muy interesante que ustedes tengan y compartan con los estudiantes también. ¿Ya? Bien, entonces, si nosotros tenemos ya nuestro material impreso, vamos a tener la eh, ventaja de subrayar las ideas principales de una determinada manera, las ideas secundarias de otra manera, ir de repente señalando con flechas que esta es la causa, esta causa se relaciona con esta idea que es la consecuencia,
Y más abajo, en el último párrafo, está la solución planteada respecto a este efecto, consecuencia o problema. Entonces, son trabajos de lectura activa, es una lectura dinámica, eh, es una lectura, en este caso, que se evidencia que tú sí estás leyendo, ¿no? Que tú estás leyendo. Circulas las ideas principales. Entonces, cuando los chicos leen de esa manera, es que ellos están interactuando como lector con el texto, ya con el texto. Bien, estimados, sin más dilación, vamos a escuchar y observar el video. Atentos, por favor, todos. ¿Qué tal, ninjas cerebrales? ¿Cómo están? Hoy aprenderás a hacer esto. Pero Pablo, solo estás girando un libro sobre tu dedo, eso ya lo vimos. Incorrecto. Estoy dominando el conocimiento sobre la punta de mis dedos y es lo mismo que quiero que tú hagas. Por eso en este video te mostraré la mejor técnica de comprensión lectora para leer y entender cualquier tipo de texto en el nivel Ninja Saiyajin. Esta es la técnica de la lectura activa. Tomemos acción. ¿Qué significa la lectura activa? Primero que nada, sabemos que la lectura pasiva es la peor técnica para comprender, que se trata de leer, releer, repetir y no hacer nada al respecto para entender el texto. Esto es lo mismo a abrir el libro y ver el texto a lo bruto. ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Haz algo al respecto! Bueno, qué remedio. Vayamos a procrastinar. Ahora que sabes qué es lo que no se hace, ¿qué es la lectura activa? Se trata de involucrarte con el texto, es como charlar con el autor y llegar a la máxima comprensión de las ideas del mismo. Por lo tanto, la lectura activa se caracteriza de realizar una acción en el texto. Esto te ayuda a prestar más atención en la lectura, a concentrarte más y a comprender más información. Y estas son las 7 acciones más útiles en la lectura activa. Número 1, tomar notas dentro del texto. Número 2, marcar las ideas más importantes. Número 3, explicar con tus palabras lo que lees. Número 4, crear asociaciones mentales del texto. Número 5, utilizar ejemplos, casos o metáforas para entender partes difíciles. Número 6, relacionar lo que lees con otra información que ya conoces. Y número 7, repasar cuando terminas de leer. De la 3 a la 7 ya lo hemos visto en otros videos del curso. Sin embargo, lo más importante para aplicar la lectura activa son las primeras 2, que es en donde debes entender las ideas correctamente en primer lugar. Por eso necesitas una guía de lectura activa como esta, que es la que te recomiendo, que son ciertas acciones que vas a realizar dentro del texto para entender mejor las ideas. Primero, las notas rápidas, que es para hacer observaciones acerca de lo que entiendes en el texto. Número 2, círculos o cajas o rectángulos, que son para encerrar ideas o palabras clave muy importantes en el texto. Número 3, corchetes o paréntesis, que es para encerrar líneas o párrafos muy importantes en el texto. Número 4, el subrayado, que es para frases e ideas clave que sean muy importantes en cada párrafo. Regla muy importante, solo subraya 1 o 2 cosas por párrafo para que no te pongas a colorear todo el texto porque eso no funciona. Número 5, las flechas, que es para relacionar ideas entre sí. Si encuentras varias cosas muy importantes entre las páginas del texto, puedes utilizar flechas para vincular la información. Número 6, los asteriscos, que es para marcar subtítulos y divisiones dentro del texto y que tengas una separación. Número 7, las numeraciones, que es para darle un orden a las ideas más importantes del texto y que cuando vayas a crear tus notas, toda la información esté ordenada. Y número 8, las iniciales, que es para marcar las ideas más importantes del texto, que son los argumentos, conclusiones y evidencias, bajo el método A0. Esta es una técnica de comprensión lectora muy buena que ya hemos visto en el curso gratuito de lectura. Si no la has visto, te lo dejo haciendo clic aquí arriba o debajo en la descripción de este video. Esto es básicamente para poder identificar visualmente en el texto dónde están estas piezas de información. Como tal, este sistema de lectura activa se aplica principalmente en textos físicos. Pero Pablo, si yo leo digitalmente, entonces ¿qué hago? Ya sabía que me ibas a preguntar eso. Cálmate, primero te explico lo físico y después lo digital. Veamos algunos ejemplos. Este texto tiene que ver con cómo controlar a la distracción y primero están las notas rápidas, que son las pequeñas anotaciones que hay a los costados.
solo son observaciones. Por ejemplo, aquí dice que el cerebro está cableado para la distracción, entonces aquí mi comentario fue que buscamos adictivamente la distracción. Es importante agendar la distracción que tiene que ver con este texto. Aquí es importante no hacer intercambios de actividades de alto y bajo valor que tengan diferentes estímulos. Esto viene en este texto. Son observaciones acerca de las ideas más importantes. Segundo, los círculos. Este texto trata de cuidar el sueño, por lo tanto, proteger los activos era la idea clave que se repite en todo el capítulo. Aquí hay más palabras clave importantes: el estigma, el dormir, regenerarse, mayor concentración, la revista Harvard Business Review, la evidencia, resolver problemas, el ciclo de REM. Todas estas son palabras clave que forman parte de ideas muy importantes en este texto. Número 3, los corchetes. Este texto habla acerca de cómo conectar una audiencia en público. Y aquí nos dice que utilizar el sentido del humor con autocrítica y con una idea en una única historia garantiza un buen inicio en cualquier charla. Por lo tanto, es un argumento, es una idea muy importante que puedo encerrar. Número 4, el subrayado. Ideas o frases importantes dentro de un mismo párrafo. Por ejemplo, aquí en el texto del sueño, cuando habla del ciclo de REM, dice: en otras palabras, incluso un periodo breve de sueño nos ayuda a hacer el tipo de nuevas conexiones que nos permiten explorar mejor el mundo. Esta es una frase súper importante y por eso la podemos subrayar. Número 5, las flechas. Nos hablan de una dirección, hacia dónde vamos a dirigir las ideas. Por ejemplo, si aquí el texto nos habla de algo importante y quiero dirigir mi observación hacia algún lado, pongo una flecha. También se pueden relacionar ideas dentro del mismo texto. Aquí nos habla acerca del sabbat del internet y nos habla acerca de un ritual para designar un tiempo. Entonces, aquí esta idea o este concepto se relaciona con esta conclusión que nos está dando aquí abajo. Entonces podemos vincular las flechas de esta manera. Y también podemos utilizar flechas en diferente orden: afuera para las observaciones y adentro para vincular ideas entre sí o para dirigir ciertos comentarios. Número 6, los asteriscos para las divisiones del texto. Por ejemplo, aquí hay una división, aquí hay otra división, aquí hay otra división y aquí hay más. Número 7, las numeraciones, para darle un orden a tus ideas. Por ejemplo, en este argumento nos habla de cómo tener sentido del humor mediante anécdotas para dar un buen inicio en una charla y se divide en 1, 2 y 3 conclusiones, ideas muy importantes. Por ejemplo, cuenta historias de fracasos, de peligros, de desastres. Segundo, evita fanfarronerías o evita manipular. Y tercero, cuenta una anécdota de forma auténtica. Y así a la idea más importante del texto le doy un orden. Y número 8, las iniciales, para argumentos, conclusiones y evidencias. Como te dije, aquí está el argumento, aquí están las conclusiones, que son las explicaciones más importantes acerca del argumento, y las evidencias, que son datos adicionales que nos ayudan a justificar lo que leímos. Y la letra R para relleno. También podrías utilizar iniciales para otras cosas, pero eso depende de ti. Y ahora te mostraré cómo aplico la lectura activa en un texto nuevo. Y aquí vamos. Tres razones para reunirse con los misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y listo, avancé solo un fragmento de este texto que tiene que ver con comunicación no verbal, que es la introducción de este gran libro. Entonces, al principio nos lanza evidencia acerca de una historia, acerca de cómo un animal, que es un caballo, observaba a la gente y se comunicaba de forma no verbal. Entonces aquí puse que es una evidencia porque es una historia que nos da contexto y algunos comentarios míos importantes acerca del entendimiento de esta historia. Y aquí los puntos clave de este ejemplo, de esta evidencia, los puedo marcar. Después aquí está una separación con asteriscos. Empezamos a encerrar palabras clave: comunicación no verbal, comunicación, autores, por ejemplo, importantes que tienen que ver con esto, y empiezo a desarrollarlo a través de notas también, que es muy importante. No es necesario realizar todas las marcas posibles en el texto. La clave es utilizar las que creas que apliquen en cada caso. Y aquí encontré el argumento. No verbal se refiere a señales a las que se ha de atribuir significado y no al proceso de atribución de significado. Ahora, todo esto, que parece un poco confuso, el autor lo desarrolla en los siguientes párrafos. Entonces, esta diferencia entre verbal y no verbal la desarrolla aquí y justo señala 4 puntos importantes en un texto de corrido que yo voy separando en 4 microconclusiones de este argumento de lo que es no verbal. Entonces, aquí está parte número 1, parte número 2, número 3 y número 4 con las flechas correspondientes, señalando o subrayando algunas ideas clave. Y después de esto sigue mencionando evidencias con autores acerca del concepto de lo no verbal.
verbal y vuelve a mencionar un concepto importante a través de experimentos con 3 palabras clave, que es la inmediatez, el estatus y la impresionabilidad. Y así podemos seguir con los siguientes párrafos: asteriscos, observaciones. Entonces el argumento central aquí está y se va desarrollando con lectura activa en estas 5 micropartes. Si alguna me cuesta trabajo, me puedo detener para explicarlo con mis propias palabras o para revisar mis notas. Y así voy marcando aquello que yo siento que más necesito o las ideas clave que sé que son más importantes para crear mi sistema de notas. Al final de un fragmento, por ejemplo, el primer fragmento terminó justo aquí, antes del punto número 2. Aquí puedo decidir si pasar mis marcas y notas rápidas a mi sistema de notas o continuar hasta el final del capítulo, que es justo hasta acá, para poder realizar mi sistema de notas. Por supuesto, este sistema se aprende mucho mejor en la práctica. Para eso te propongo que escojas un libro nuevo de un tema que te guste y apliques la lectura activa en cada capítulo. Y recuerda hacer una pausa al final de cada capítulo para tomar las ideas que marcaste del texto y pasarlas a tu sistema de notas. Y así puedes continuar al siguiente capítulo, así hasta que termines el libro. Pablo, sí, ya sé todo eso. ¿Y ahora cómo le hago para...? Sí, ya sé. Lectura digital, ¿verdad? Te dije que tuvieras paciencia, hijo de la desesperación. Bueno, continuemos. ¿Qué sigue? Justo eso, ¿cómo aplicar la lectura activa en textos digitales? Aquí tienes 2 opciones. La primera es que si tienes un iPad o una tableta, puedes aplicar el mismo sistema de lectura activa. Con el lápiz digital puedes realizar notas y marcas dentro del texto y después tomar todas estas ideas para crear tu sistema de apuntes. La única cuestión es que necesitas un nivel de inversión alta para tener este dispositivo. Y la opción 2 es para quienes leen desde la computadora o el celular. Lo más rápido en lecturas digitales es el subrayado, porque si utilizaras otro tipo de marcas o notas como lo vimos en la lectura física, te tardarías mucho en editar el texto digital y sería contraproductivo. Te tardarías más tiempo de lo normal. Y si pasa esto, saldrá tu modo gorila, desesperado y alterado para ponerse a procrastinar, así que no te lo recomiendo. Así que sigue estos 5 pasos para subrayar de forma correcta. Paso número 1. Previsualiza rápido el texto que vas a leer para saber de qué trata y cómo se divide, para tener un buen contexto. Paso número 2. Subraya el texto utilizando un código de colores. Te propongo el siguiente. Mucha atención: rojo o rosa para títulos y subtítulos. Amarillo para palabras clave e ideas importantes. El verde para datos específicos importantes, como fechas, nombres, cantidades, autores, frases, entre otros datos importantes. Y en color azul, los argumentos más importantes. ¿Y te diste cuenta de algo? Oculté un secreto aquí, a ver si lo encuentras. Cada color corresponde al método A0, a la lectura analítica. El azul es para argumentos, el amarillo es para conclusiones y el verde para evidencias. Comprensión lectora aplicada a lo digital. Siento el poder salir de un correr por mis venas nada más con mencionarlo. Ahora imagínate si lo aplicas. Y ahora ten en cuenta algunas amistosas observaciones. Primero, adapta el sistema a tu gusto y no utilices más de 3 o 4 colores, porque si utilizas más parecería un arco iris. Y así no funciona. Tu cerebro va a decir: ¡santo Dios, gorila, no he aprendido nada! ¿Usted es profesional peruano y está buscando cómo inmigrar legalmente a los Estados Unidos? Y segundo, por favor, no me subrayes todo el texto. Dime de qué te va a ayudar poner tanta plasta de color en el texto. De absolutamente nada, solo para releer. De hecho, en el libro de Make It Stick o Apréndetelo de Peter C. Brown hay evidencias de psicólogos que experimentan con el subrayado en la docencia y concluyeron que demasiado color y subrayado solo sirve para adornar y colorear el texto, pero no para obtener conocimiento. Así que toma nota y hazme caso, no subrayes como gorila. Tomemos este texto digital que es del libro de Hábitos Atómicos, un fragmento del texto que habla acerca del cambio de identidad. Entonces aquí aplicamos el código de colores: rojo o rosa para títulos, en amarillo las ideas importantes, frases clave, conclusiones o simplemente palabras muy importantes, en verde lo que son evidencias, datos, hechos, cosas muy específicas, y en azul los argumentos, como está aquí. Y aquí cada conclusión tiene varios ejemplos y datos que lo justifican, que son evidencias. Entonces es la conclusión y en verde evidencia, conclusión y en verde evidencia, conclusión y en verde evidencia, y hasta acá abajo sale el argumento. Por lo tanto, aquí te da la pista o el argumento de que lo más importante para cambiar un hábito es cambiar la identidad. Y el texto lo seguimos subrayando con este mismo código de colores. Después la clave es tomar todas estas marcas o todo este subrayado en el sistema de notas. Ya lo tendrías todo muy bien dividido porque el código de colores ya te ayudó a categorizar previamente. El paso número 3, aplica esta regla. Subraya máximo 2 ideas por párrafo para no saturar de color el texto y eso te mantenga con la mente más activa en comprender y en subrayar lo esencial. Recuerda que menos es más.
porque si terminas subrayando todo, cuando regreses a repasar no vas a saber qué es importante. Paso número 4. Utiliza un documento digital para pasar las ideas que subrayaste a un sistema de notas. Es importante que le des forma a tus apuntes y organices las ideas lo mejor que puedas. Y el paso número 5. Sigue practicando el subrayado en otros textos con el mismo código de colores para establecer un mismo patrón o estructura mental y así seas cada vez más eficiente al comprender textos digitales. Y como un último consejo, puedes utilizar este método que es el de pantalla dividida en caso de que quieras ir tomando notas simultáneamente en vez de subrayar tanto. Aquí tomamos todas estas ideas, las más importantes, y las vamos escribiendo a un lado, de forma breve, con tus propias palabras, haciendo citas, de la mejor forma que puedas. Todo está en formato de argumentos, conclusiones y evidencias, tomando notas de forma simultánea mediante el método de pantalla dividida. Así que esta es otra alternativa que puedes tomar. Y dime en los comentarios si te gustaría ver un video exclusivo de lectura digital. Y me da igual si me dices que sí o no, lo voy a hacer de igual manera. Y con esto ya te expliqué cómo aplicar la lectura activa en textos físicos y en textos digitales. Y si quieres profundizar en técnicas de comprensión, retención y velocidad lectora, te recomiendo que te integres al entrenamiento Lectores Ninja en nuestra comunidad de alumnos. Es un programa online súper completo para que aprendas los mejores métodos de lectura efectiva aplicados a tu estudio, a tu vida o a tu profesión. Te dejo el enlace para entrar a Lectores Ninja haciendo clic aquí arriba o debajo en la descripción de este video. También quiero agradecer a los miembros del canal por dar todo su apoyo en estos contenidos y colaborar. Bien, hemos observado entonces un video relacionado a la lectura activa. A ver, bueno, cuando nosotros leemos un texto, no se vaya a pensar de que solamente quien interviene viene a ser la mente y la vista, y el paso que damos desde la primera palabra y vamos avanzando de renglón en renglón o de línea en línea, sino es necesario aplicar métodos, aplicar técnicas, aplicar estrategias. Estas técnicas, estos métodos, estas estrategias, obviamente se van a usar mejor, se van a afinar mejor si practicamos todos los días, ¿ya? Si ensayamos todos los días. Y entonces eso es lo que estamos tratando de hacer mediante el envío de materiales para que ustedes puedan verificar incluso sus respuestas y de esa manera hacer la retroalimentación, que está muy en boga ahora, ¿no? ¿Ya? ¿Cuáles son mis errores? En base a ello voy a corregirlas, ¿no? Para volver a leer de repente. Yo en una pregunta he marcado la B cuando la respuesta es la C. Entonces yo tengo que darme cuenta por qué la respuesta viene a ser la C. Ese acto de darte cuenta nos va a permitir a nosotros fortalecer, robustecer, vigorizar nuestras estrategias, ¿ya? Nuestras estrategias. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta, nuestros desatinos, que hay que, para la próxima, estar siempre pendientes, ¿no? Para no equivocarnos, incluso en nuestra forma de responder o resolver las alternativas. Entonces, la lectura activa es todo un conjunto de patrones ya que nosotros vamos considerando al momento de leer, ya sea un texto físico en papel o en todo caso digital, ¿no? Si es de papel, tenemos todos un lápiz o tenemos un lapicero y entonces vamos subrayando las palabras nuevas, vamos colocando en corchetes de repente una frase muy importante, ¿no? Señalar todo un párrafo como indicando como que esto de acá viene a ser el argumento principal o viene a ser una cita importante, ¿no? Hacemos también, relacionamos mediante líneas, mediante flechas, enumeramos probablemente las causas, uno, dos, tres. Entonces, en realidad es evidenciar de que estamos interactuando nosotros como lectores con el texto, ¿ya? Y si eso logramos en nuestros estudiantes, va a ser muy importante. Pero para ello es muy importante que nuestros alumnos identifiquen la idea principal, aprendan a identificar la idea principal, ¿ya? La idea principal tiene también un subrayado, ¿no? Que comúnmente nosotros utilizamos mediante el medio también que empleamos, ¿no? Si utilizamos resaltadores, obviamente hay un color definido para la idea principal. Las ideas secundarias, también un color definido. Para las ideas claves, algunas veces hay un resaltador también ya definido.
Si yo tengo un lapicero o lápiz, ¿ya? Solo lápiz o lapicero, entonces una línea recta para la idea principal y una línea en zigzag para las ideas secundarias. Circulamos las palabras nuevas, hacemos el corchete, entonces es todo un conjunto de trabajos. Y al costado hacemos notas rápidas, ¿no? Respecto a que si es el resumen, si es el argumento, si es la tesis, si es una cita importante. Muchas veces ponemos solo las letritas, ¿no? Cita importante, CI, ¿no? Y ya está allí nuestra lectura activa. Esa es la lectura activa que evidencia, reiteramos, que estamos interactuando con el texto. Bien, ahora sí, nos vamos entonces a nuestro texto del día. Estamos trabajando con los tipos de pregunta, ya, tratando de implementar, reforzar respecto a los tipos de pregunta y darnos cuenta cómo es que cuál es la característica en este caso de las preguntas y de qué es lo que nos preguntan y de esa manera ir a las alternativas y marcar la adecuada en función a los tipos de pregunta. Bien, vamos a empezar entonces con el texto número 1. ¿Ya? Vamos a empezar entonces con el texto número 1. Empezamos primero con la lectura panorámica, una lectura rápida, ¿ya? Una lectura rápida. El texto número 1 lo vamos a trabajar conmigo. A ver, dice acá. La República, que heredó del virreinato, esto es un régimen, debería leerlo de manera mental, ¿no? Pero ya, vamos a suponer que lo estoy leyendo de manera mental, porque en la primera lectura lo que vamos a determinar es el tipo de texto, cuál es el tema, cuál es la idea principal, cuál es la intención del texto, ya qué tipo de texto es. Entonces, esa es la primera parte, ¿no? Esa es la primera parte, es una lectura a priori, ¿ya? Bien. Y además se lee rápido, no se vuelve a releer porque la idea no es que tú te preocupes si estás entendiendo o no, sino que la idea es que avances. Entonces, en ese acto de releer, eh, estaríamos perdiendo el tiempo. Pero ese acto de releer comúnmente es ya para la segunda lectura, que viene a ser la lectura analítica, ¿ya? Bien, entonces yo voy a leer es como si estuviera leyendo mentalmente porque estamos suponiendo que estamos en un examen. Que heredó del virreinato, esto es, de un régimen feudal y aristocrático, sus instituciones y métodos de instrucción pública. Buscó en Francia los modelos de la reforma de la enseñanza, tan luego como esbozada la organización de una economía y una clase capitalista, la gestión del nuevo Estado adquirió cierto impulso progresista y cierta aptitud ordenadora. De este modo, a los vicios originales de la herencia española se le añadieron los defectos de la influencia francesa, que, en vez de venir a atenuar y corregir el concepto literario y retórico de la enseñanza transmitido a la República por el virreinato, vino más bien a acentuarlo y complicarlo. La civilización capitalista no ha logrado en Francia, como en Inglaterra, Alemania y Estados Unidos, un cabal desarrollo, entre otras razones, por lo inadecuado del sistema educacional francés. Todavía no se ha resuelto en esa nación, de la cual hemos copiado anacrónicamente tantas cosas, problemas fundamentales como el de la escuela única primaria y el de la enseñanza técnica. Estudiando detenidamente esta cuestión en su obra Creer, el francés Harrit hace las siguientes constataciones. En pleno siglo XX no tenemos aún un plan de educación nacional. Las experiencias políticas a las que hemos estado condenados han reaccionado cada una a su manera sobre la enseñanza. Si se le mira desde un poco de altura, la mediocridad del esfuerzo tentado aparece lamentablemente. El doctor Villarán, propugnador de la orientación norteamericana, denunció en 1908, en su tesis sobre la influencia extranjera en la educación, el error de inspirarse en Francia. Con toda su admirable intelectualidad decía, ese país no ha podido aún modernizar, democratizar y unificar suficientemente su sistema.
y sus métodos de educación. Los escritores franceses de más nota son los primeros en reconocerlo. La influencia, la influencia francesa no está aún liquidada. Quedan aún de ella demasiados rezagos en los programas y, sobre todo, en el espíritu de la enseñanza secundaria superior. Por su ciclo Influencia francesa, ha concluido con la adopción de modelos norteamericanos que caracteriza las últimas reformas. Su balance, pues, puede ser hecho. Ya sabemos por anticipado que arroja un pasivo enorme. Hay que poner en su cuenta la responsabilidad del predominio de las profesiones liberales, impotente para preparar una clase dirigente apta y sana. La enseñanza ha tenido en el Perú, para un criterio rigurosamente histórico, el vicio fundamental de su incongruencia con las necesidades de la evolución de la economía nacional y de su olvido de la existencia del factor indígena. Vale decir, el mismo vicio que encontramos en casi todo el proceso político de la República. Mariátegui, José Mariátegui, 1988, Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, Lima, Biblioteca Amauta. Bien, hemos realizado la primera lectura. La primera lectura nos arroja datos muy importantes. Por lo tanto, vamos a empezar entonces en el texto. Vamos a determinar todos de qué trata el texto, que es el punto muy importante que tenemos que fijarnos. Bien, a ver, empezamos a trabajar por el chat. ¿De qué trata el texto? Leído en esta lectura previa, en esta lectura rápida, también se llama la lectura de vuelo de pájaro. O sea, es una lectura rápida. ¿De qué trata el texto? A ver, correcto, ahí está. ¿De qué trata el texto? A ver, vamos en orden, Magda, Miguel. Analizamos primero y luego hablamos de ese punto. ¿Ya? A ver, vamos. ¿De qué trata el texto? Ojo que estamos en el método láser. En este método, en la primera lectura, no se todavía confirma el tema. El alumno podría decirnos de qué trata el texto de acuerdo a lo que él ha entendido a priori, ¿ya? ¿Dónde es que se corrobora si en realidad se trata de tal asunto? Es ya en la lectura analítica. Es ahí donde sí se corrobora, ¿ya? Bien, entonces, ¿de qué trata el texto? El alumno podría decirnos, por ejemplo, profesor, trata de la República. Ya, está bien, de la República, anotamos ahí la República. Profesor, trata del virreinato. Ya, del virreinato, está bien, del virreinato. Profesor, trata de la educación en Francia. Ya, está bien, de la educación en Francia. Entonces, se anota, ¿no? Bien, vamos, ¿qué dicen ustedes? ¿De qué trata el texto? Maestros y maestras, anotamos por el chat de qué trata el texto. La reforma de la enseñanza en la República. Ya, Charlie, bien. No se olviden que la idea, el tema o el tema central es una frase nominal, así como ha escrito Charlie. La civilización capitalista, ya, está bien. Luego corroboramos. Método de enseñanza, trata sobre la República y sus enseñanzas. Ah, muy bien, Dalila. Trata de la República en el Virreinato, de la República en el Virreinato, ya, ¿está bien? ¿Listo? Ya, listo. De la herencia española, correcto, sancional, reforma de la enseñanza, modelos de la reforma de la enseñanza. Bien, ahora vamos, ¿qué tipo de texto es? ¿Es un texto expositivo, argumentativo, descriptivo? ¿Qué tipo de texto es? Retórico, ¿qué tipo de texto es? Descriptivo, dice Miriam, ¿ya? República y virreinato dice, no, el tipo de texto.
Argumentativo, lila, ¿correcto? Bien, es un texto argumentativo, es obvio porque es los 7 ensayos de la interpretación de la regla peruana, es un ensayo, ¿verdad? Por lo tanto, es un texto argumentativo, como también considera Jesús, ¿no? Texto argumentativo, correcto, Gisela, texto argumentativo. Eugenia también considera que es un texto argumentativo. Bien, bien, esto de acá es rápido, en realidad. Nosotros estamos haciendo pausado para aplicar el método láser, ¿sí? Esto de acá lo tenemos que hacer rápido cuando nosotros ya nos ponemos a primera hora a practicar o en el examen, ¿no? Pero sí hacemos una primera lectura para identificar la complejidad del lenguaje del texto, para saber de qué texto estamos hablando, de qué texto, y conocer en este caso el tema. Claro, algunos probablemente quieren pues un método rápido, como por ejemplo, voy a las preguntas, en base a las preguntas ya me voy a leer y me pongo a buscar las respuestas, ¿no? Bueno, esas son estrategias equivocadas que en su momento habíamos nosotros argumentado, en el sentido que si yo me voy a las preguntas, haré un análisis parcializado, un análisis relativo, ¿no? Lo que queremos es analizar todo el texto. O sea, en esta segunda etapa ya se viene el análisis, de tal manera que yo esté preparado para contestar incluso las alternativas. O sea, yo no analizo solamente para las 5 preguntas o la cantidad de preguntas que venga, sino también analizo cada oración, cada enunciado, cada unidad informativa, analizo yo para contestar las alternativas, para descartar las alternativas a conciencia, y no estar tanteando o en todo caso adivinando. Esa es la idea, ¿no? Bien, ahora sí nos vamos ahora siguiente. Pero si el texto es grande, me voy a demorar buen tiempo. Claro, cuando el texto es grande ya uno se da cuenta, por ejemplo, muchas veces ya la estrategia nos dice, perdón, la experiencia nos dice que el tema o la tesis está al final. Por eso hay que tener mucho cuidado. Si el texto es largo, comúnmente son textos narrativos, los textos largos que vienen en el examen, ¿verdad? Son textos narrativos. Ahora, los textos argumentativos, a no ser que también sean largos, obviamente si es un texto argumentativo, sabes que la tesis va al inicio. Entonces eso ya te apoya de tal manera que avanzas tú el 80%, el 100%, y entonces ya te arroja información previa. Lo que hacemos en la lectura previa es que adquirimos datos rápidos, ¿no? Datos rápidos. Bien, ahora sí, conocemos un poco respecto al texto y nos ponemos a analizar. Vamos a realizar entonces el uso de la técnica del subrayado, ya mediante el uso de los resaltadores, ¿ya? Bien, entonces para ello vamos a utilizar el color anaranjado para las ideas importantes y el color amarillo para las ideas previas. Yo debo concentrarme en el primer párrafo, ¿ya? Debo concentrarme en mi primer párrafo. Bien, dice acá, la república que heredó del virreinato, ¿ya? Ya. Eso quiere decir que nuestro texto está hablando del virreinato. Y cuando utiliza un que, saben ustedes que esto de acá viene a ser una idea complementaria, porque es una proposición subordinada. Entonces, que heredó del virreinato, ¿ya? Esto es de un régimen feudal y aristocrático, ¿ya? Sus instituciones y métodos de instrucción pública. Miren, la idea principal, ya heredó, dice acá, la república que heredó del virreinato sus instrucciones y métodos de instrucción pública. ¿Listo? Esa es la idea principal. ¿Se dan cuenta? La república heredó del virreinato sus instituciones y métodos de instrucción pública. ¿Ya? Bien. Ahora, el resto de las ideas secundarias también es muy importante tener en cuenta. El virreinato no es más que un régimen feudal, ¿ya? Es la base de un régimen feudal y además aristocrático. Aristocrático. Bien, ¿eso qué quiere decir? Que la república tiene mucho del régimen feudal y tiene mucho del régimen aristocrático. Y sus instituciones no es más que una copia de esta época, ¿no? Y sus métodos de instrucción pública no es más que una copia de esta época. Otro asunto que hay que tener en cuenta es que
Yo debo saber qué es un régimen feudal. Sabemos nosotros cuál es el sistema feudal, cuál era la característica en el Perú. Yo debo saber qué es aristocrático, aristo, el gobierno de los mejores, ¿no? De la clase supuestamente criolla, ¿no? Aristocracia, la clase criolla en el Perú, ¿verdad? Bien, ahora, ¿debo yo deducir a qué se refiere que heredó sus instituciones? Bueno, cuando hablamos de instituciones, hablamos de una manera genérica, sus instituciones jurídicas, sus instituciones administrativas, sus instituciones educativas, ¿no? Entonces es genérico ahí. Pero también dice acá, heredó sus métodos de instrucción pública. Cuando habla de método de instrucción, o sea, cómo es que se instruía a todo ese sistema administrativo público, ¿no? ¿Cuál era la mentalidad? ¿Cuál era la perspectiva de cómo es que se formaba ya a ese cuerpo humano del sistema público en esa época, ¿no? Entonces sabemos que no es más que la formación similar que tenían en el virreinato. ¿Ya? No es más que una copia, ya esa mentalidad, esa perspectiva no era más que una copia. Obviamente eso lo hago rápido. ¿Por qué? Porque estoy yo trabajando con mis conocimientos previos, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo estoy haciendo yo de manera oral, más o menos como para tener en cuenta que yo debo saber qué es instituciones, a qué me refiero, qué es instituciones públicas, a qué me refiero. ¿Ya? Muy bien. Entonces, una de esas estrategias, estimados y estimadas, es justamente identificar la idea principal. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo subrayaba todo? Esto es de un régimen feudal. No, estoy incluyendo también las ideas complementarias o secundarias, lo cual la idea principal no es esa, ¿verdad? Bien, entonces la república ahora viene, mire, ahora viene otra proposición. Si quieren, yo paso por alto, sé que en realidad era una copia, ¿ya? Era emular al virreinato. Y dice acá la idea, la República buscó en Francia los modelos de la reforma de la enseñanza, tan luego como esbozada la organización de una economía y una clase capitalista, la gestión del nuevo Estado adquirió cierto impulso progresista y cierta aptitud ordenada. Bien, acá hay otra idea también muy importante, ¿ya? Bien, entonces, en la República procuró buscar modelos de la reforma, de la enseñanza para la instrucción pública, modelos de la enseñanza, ¿ya? Reforma de la enseñanza, modelos de enseñanza, de la reforma de enseñanza en Francia. Eh, ¿Ya? Bien, tan luego como esbozada la organización de una economía y una clase capitalista. Entonces, ¿qué quiere decirnos acá? Quiere decirnos que este modelo, ¿ya? Eh, este modelo francés viene pues en su esencia toda una nueva organización de la economía y también todo un espíritu capitalista. Entonces, esa reforma tenía dichos elementos. Ya en plena etapa republicana, que todavía no nos desenganchábamos del virreinato, se buscaba modelos franceses, pero hasta el momento no nos ha dicho que si este modelo tuvo viabilidad o no, de acuerdo al análisis que estamos realizando, ¿no? Dice acá, la gestión del nuevo Estado, ¿ya? Del nuevo Estado. Ojo que cuando nos habla de la gestión del nuevo Estado, nos está refiriendo, ¿ya? ¿A quién? A la República. ¿Ya? Aquellos que empezaron a tomar las sendas de la República. La gestión del nuevo Estado, o sea, aquellos quienes tomaron la dirección de la República, ¿ya? Adquirió cierto impulso progresista y cierta aptitud ordenada. ¿Eso qué quiere decir, estimados? Que según José Carlos Mariátegui, al menos el modelo adquirido, el modelo imitado, ya, francés, le generó cierto, no dice todo, no está dando una idea absoluta, cierto impulso progresista y cierta aptitud ordenadora. ¿Ya? Entonces quiere decir que le dio puesto una fuerza distinta, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces esa primera parte se entiende entonces de esa manera. Se entiende que la República, una especie de copia respecto a sus instituciones y métodos de instrucción pública del virreinato.
Se buscó en Francia un nuevo modelo que le permitió dar un impulso progresista y una cierta aptitud ordenador. Bien, ahí quedamos como idea principal. Pasamos ahora a la siguiente. Si yo hago esta lectura, me va a permitir a mí descartar las alternativas. No se olvide. Si yo hago análisis, ahora ya sé de qué manera qué fuerza, en qué aspecto es que, por ejemplo, le dio una base el modelo francés, ¿no? El aspecto económico, la clase capitalista, como que le dio un cierto impulso progresista. Siguiente. De este modo, a los vicios originales, ¿ya? Acá nos habla de dos cosas. De este modo, ¿ya? Cuando nos habla de este modo, estimados y amigos, se está refiriendo, ¿ya? Se está refiriendo al modelo francés. Y cuando habla de los vicios originales, estimados amigos, ¿ya? A ver acá, en mi flechita. Y cuando habla de los vicios originales, nos está hablando, ya, vicios originales, ya, nos está hablando, a ver cómo hacemos acá. Vicios originales nos está hablando de lo que se heredó del virreinato. Original, lo primero, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces, de esa manera, entender esta primera parte. De este modo, a los vicios originales de la herencia española se le añadieron los defectos de la influencia francesa. Se le añadieron los defectos de la influencia francesa. Miren cómo es que en la segunda parte ya José Carlos Mariátegui empieza a subestimar ya el aporte de Francia, que al menos le dio un impulso progresista y una cierta aptitud ordenadora. Que en vez de venir a atenuar y corregir el concepto literario y retórico de la enseñanza, transmitió a la República, transmitido a la República por el virreinato, vino más bien a acentuarlo y complicarlo. Entonces, según José Carlos Mariátegui, el aporte francés, ya, lejos de contribuir, lejos de superar, de enmendar, de resolver el problema, lo que vino es acentuar y complicar el problema. Bien, eso es lo que dice de manera sencilla el segundo párrafo. La civilización capitalista no ha logrado en Francia, como en Inglaterra, Alemania y Estados Unidos, un cabal desarrollo, entre otras razones, por lo inadecuado del sistema educacional francés. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos dice acá? Lo que nos dice acá es que el modelo francés no ha encontrado, así como otros países, un cabal desarrollo, ¿ya? Un cabal desarrollo por lo inadecuado del sistema educacional francés. Todavía no se ha resuelto en esa nación de la cual hemos copiado anacrónicamente tantas cosas, ¿ya? Problemas fundamentales como el de la escuela única primaria y el de la enseñanza técnica. Bien, entonces, hace un calificativo acá. Lo hemos copiado anacrónicamente. ¿Qué quiere decir? Anacrónico es que no tiene vanguardia, que no tiene avance, que no tiene transitoriedad, ¿no? Que no tiene trascendencia. Lo hemos copiado algo que no tiene efecto, que no tiene, en este caso, positivos efectos que contribuir, que coadyuvar, ¿no? O sea, lo hemos traído por traer, ¿no? Una copia anacrónica. Entonces, hace alusión a ello, dice acá, tantas cosas, hemos copiado anacrónicamente tantas cosas, problemas fundamentales como la escuela única primaria, que es la que tenemos, entonces es una copia francesa, y también tenemos la enseñanza técnica. ¿Ya? Bien, estudiando detenidamente esta cuestión en su obra Creer, el francés Herriot hace las siguientes constataciones. El propio francés. En pleno siglo XX no tenemos aún un plan de educación nacional. ¿Ya? Entonces, ¿para qué copiar si para los especialistas la educación francesa era una
una propuesta anacrónica, una propuesta antigua, tradicional. Las experiencias políticas a las que hemos estado condenados han reaccionado, cada una a su manera, sobre la enseñanza. Si se le mira desde un poco de altura, la mediocridad del esfuerzo tentado aparece lamentablemente. Bien, entonces, en todo ese esfuerzo que Francia ha tratado de, bueno, de añadir a su proceso en esa época, no es más que un resultado mediocre. Bien, entonces José Carlos Mariátegui se sirve de esta cita textual para decir que la República buscó copiar un modelo francés que a la vez no había resuelto nada en la propia Francia y se sirve de un especialista para darle crédito a lo que él dice, en el sentido que había mediocridad. Y eso es lo que nosotros hemos copiado. En el fondo, lo que trata de decirnos José Carlos Mariátegui es, en realidad, para decirnos que el sistema educativo ya es un fracaso, ¿no? El doctor Villarán, propugnador de la orientación norteamericana, ya no es la orientación francesa, sino acá aparece ya otro. Ante un sistema como es la República que buscó, este sistema, esta gestión del nuevo Estado, buscó el modelo francés, había paralelamente una persona que sí propugnaba que el modelo no sea francés, sino el modelo sea norteamericano. Norteamericano. Denunció en 1908, el siglo XX, en su tesis sobre la influencia extranjera en la educación, el error de inspirarse en Francia. Con toda su admirable intelectualidad, decía, ese país no ha podido aún modernizar, democratizar y unificar suficientemente su sistema. Bien, ahí está. ¿Ya? Y sus métodos de educación. Los escritores franceses de más nota son los primeros en reconocerlo. ¿Ya? Entonces, ahí está. José Carlos Mariátegui utiliza dos citas, ¿ya? En este caso, textuales, ¿sí? Para apoyar su tesis en el sentido que la educación desde la República arrastra todo un proceso crítico, ¿no? La influencia francesa no está aún liquidada. O sea, quiere decir que sigue vigente, sigue con nosotros. Queda aún de ella demasiados rezagos en los programas y sobre todo en el espíritu de la enseñanza secundaria y superior. Pero su ciclo influencia francesa ha concluido con la adopción de modelos norteamericanos que caracteriza las últimas reformas. Dice acá, pero, este pero es muy importante. Su ciclo ha concluido con la adopción de modelos norteamericanos que caracterizan las últimas reformas. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que para él la, el modelo norteamericano constituye ya lo vigente, lo moderno, lo nuevo, ¿ya? Que tenía las características de las últimas reformas, ¿ya? Entonces, ese ciclo francés en la propia Francia ha terminado, incluso ya en la propia Francia y en nuestro país. ¿Por qué? Porque ya surgió una nueva propuesta, una nueva propuesta. Bien, siguiente. Su balance, pues puede ser hecho. Ya sabemos por anticipado que arroja un pasivo enorme. Hay que poner en cuenta la responsabilidad del predominio de las profesiones liberales, Sigue hablando de Francia. Impotente para preparar una clase dirigente apta y sana. Apta y sana. La enseñanza ha tenido en el Perú, para un criterio rigurosamente histórico, el vicio fundamental de su incongruencia con la necesidad de la evolución económica nacional. Muy bien. ¿Qué quiere decirnos José Carlos Mariátegui? Lo que quiere decirnos que estos modelos, tanto el modelo español originario, el modelo francés, ¿no? Son modelos que han propugnado, ¿qué cosa? La formación, los métodos de instrucción pública, la formación en este caso, de la
a ver, de la clase política, la formación de los ciudadanos, la formación cívica, ¿no? ¿Estamos bien? Eh, ese es nuestro pasado. De ahí es que se origina, de la española, de la francesa, tan fracasada, tan venido a menos, tan anacrónica, tan obsoleta. Tanto es así que dice al final, acá, José Carlos Mariátegui, esa forma de enseñanza, ¿ya? No apta para formar dirigentes, dice acá, la clase dirigente, ¿ya? Impotente para preparar una clase dirigente apta y sana, ¿ya? La enseñanza ha tenido en el Perú, para un criterio rigurosamente histórico, el vicio fundamental de su incongruencia. ¿Qué quiere decir? Que es un recurso humano formado bajo esos modelos que no ha sabido ya interpretar, que no ha sabido analizar, que no ha sabido adaptarse a la realidad peruana. A la realidad peruana en función a su evolución, de sus necesidades, de una economía nacional propia, nuestra, y su olvido de la existencia del factor indígena. Entonces, es un modelo totalmente ajeno a la realidad profunda del país, dice José Carlos Mariátegui. Vale decir, el mismo vicio que encontramos en casi todo el proceso político de la República, de la República. Entonces, arrastramos nosotros una situación política que no es reciente, ¿no? Entonces la crisis política viene desde hace mucho tiempo, la crisis ya de la formación ciudadana viene desde hace mucho tiempo, una formación ya que ha soslayado el factor indígena, el profundo y nuestra realidad tal cual es, ¿no? Bien, dicho todo ello, entendido todo ello, ahora sí nos damos cuenta que José Carlos Mariátegui, la idea principal que quiere transmitirnos José Carlos Mariátegui es referente a que la República no ha otorgado ya a la formación cívica de los ciudadanos una formación adecuada, una instrucción pública adecuada, ¿no? Bien, en las ideas secundarias están los modelos españoles, los modelos franceses, ¿ya? Está la orientación norteamericana, ni así se ha podido inculcar y formar a los ciudadanos peruanos, ¿ya? Que eh, incluso son impotentes para formar la clase dirigente apta y sana, según José Carlos Mariátegui. Bien, dicho todo ello, ahora sí nos vamos a resolver las preguntas. ¿Ya? Voy a compartir con ustedes entonces el link para que ustedes llenen sus respuestas. Bien, van entonces ahora desarrollando. Voy a pasarles el link para que ustedes, ya encontré el link, enviar, acortar, ya está, y copiar. Bien, voy a compartir por el chat. Primero hay que resolver todos, ¿ya? Primero hay que, resolver todos de manera particular. A ver, solamente 8 minutos para resolver. Voy a compartir la pantalla para seguir observando las preguntas. Ahí, primero ustedes, por favor. Ahora sí, está activado.
¿Qué tal? ¿Se está trabajando en el link? ¿Están el resto? Sí hay ya profesores dando su respuesta. El link está activo, ¿ah? Los profesores están dando ya su respuesta. No se preocupe, faltan 4 minutos. Hay que analizar bien. La idea es de 5 hacer al menos 3 o 4 buenas. Ya a estas alturas, 3 o 4 buenas. Estoy reenviando el link.
Un minuto, inhabilitamos. Bien, ¿cómo van? Vamos a inhabilitar. No se olviden de utilizar el método de descarte. 5 más para 50. Inhabilitamos. Bien, ya me parece. Vamos a inhabilitar. Ya, ya está inhabilitada. Ahora hacemos la retroalimentación, que es la de darnos cuenta por qué es que nos hemos equivocado, ¿ya? Y qué tengo que mejorar. Es también otro aspecto muy importante a tener en cuenta, ¿ya? Bien, entonces hacemos esto de acá para contrastar con lo que estamos haciendo. Ya está. Uno, vemos que la mitad de los colegas ha marcado de manera correcta el tema central del texto, ¿ya? Sin embargo, es necesario trabajar también con 6 o 7 maestros que han marcado inadecuadamente. Ellos consideran que el tema central del texto, o sea, lo que trata el texto es, por ejemplo, la A, los relictos del virreinato que afectaron el acontecer de la reciente república. Cuando hablamos de relictos, hacemos referencia a los bienes que se heredan, ¿no? Ya, los bienes que se heredan del virreinato, que afectaron, o sea, lo heredado del virreinato, que afectaron el acontecer de la naciente república. No podría ser, porque acá viene la palabra acontecer, ¿ya? Acá no estamos hablando de una manera genérica de la palabra acontecer. Es muy genérico, ¿ya? Entonces, que trate de lo heredado del virreinato que afectaron también, me parece que estamos con una lectura muy sesgada, en el sentido que estamos entendiendo solo el virreinato. ¿Y dónde está el de la francesa? ¿Dónde está el de la norteamericana que surge como una propuesta interesante? Entonces, la A no puede ser la respuesta. También ha marcado la C. ¿De qué trata el texto? Y ellos han respondido, trata de la perspectiva francesa de nación
frente a la perspectiva anglosajona en el Perú. Pero anglosajona, ¿en qué momento ha tratado de la diferencia entre la perspectiva de ciudadanía desde la línea francesa y desde la corriente, en este caso inglesa, ¿no? Entonces, no, está mal, no ha tratado de eso. Entonces, los 6 colegas necesitamos trabajar bien esa parte. Hay 6 colegas también que han considerado la B. La D trata del dominio extranjero en la constitución de las instituciones educativas del país. Cuando dice el dominio extranjero, sí es cierto, el dominio extranjero en la constitución, pero muy genérico, muy genérico. ¿De qué trata el texto? Trata de los problemas que acarrió la influencia francesa en la educación republicana. Entonces la respuesta viene a ser la B. Y qué bueno que hayan acertado buena parte de los colegas. Bien, el término pasivo implica fundamentalmente, y para ello se tenía que ir al texto, ¿verdad? Dice acá, ya sabemos por anticipado que arroja un pasivo enorme. ¿Hace referencia a qué? Hace referencia a la influencia francesa, ¿no? Sabemos por anticipado que arroja un pasivo enorme. Hay que poner en su cuenta la responsabilidad de predominio de las profesiones liberales. Bien, entonces pasivo enorme acá viene a ser la C, ¿no? Pasivo viene a ser las consecuencias negativas que generó la influencia francesa, ¿no? Entonces, hay 17 colegas que han marcado de manera correcta. Ellos han entendido que la palabra pasivo hace referencia a la educación liberal, venida en este caso de la francesa. Y eso está muy bien. Pero hay buena parte de los colegas que han marcado la 13. ¿Ya? El término pasivo implica o se refiere al pretérito inconveniente. Pasivo es el pasado que no conviene. Entonces, la A es pretérito, es pasado inconveniente, el pasado que no conviene. Entonces, no puede ser la A, ¿no? Hay 10 colegas que han marcado la D. Pasivo hace referencia a las circunstancias favorables. A las circunstancias favorables. Entonces, no puede ser. Los 10 colegas no pueden haber marcado la D. No habla acá en este caso, la educación francesa como favorable. Entonces, la respuesta viene a ser, ya, la respuesta viene a ser la C. Bien, pasamos ahora al número 3. El número 3. A partir del texto se puede inferir que en países como Alemania y Estados Unidos, ¿ya? El texto hace referencia claramente acá. La civilización capitalista no ha logrado en Francia, ¿ya? Un cabal desarrollo. Eso quiere decir que la civilización capitalista sí ha encontrado un cabal desarrollo en Inglaterra, en Alemania y Estados Unidos, pero no en Francia. Entonces, la respuesta sería ¿cuál? ¿Ya? La respuesta en el número 3. A partir del texto se puede inferir que en países como Alemania y Estados Unidos, mm, ¿cuál sería la respuesta? Los sesgos a nivel educativo fueron también acentuados por el arraigo español. La respuesta viene a ser la D, ¿no? Y hay 17 colegas, o sea, buena parte, que ha marcado la D. Que la civilización capitalista logró un desarrollo integral en el aspecto educativo. Incluso se puede llegar acá descartando el método de descarte. Para eso se lee, se analiza el texto. Para descartar, se analiza el texto. La A, los sesgos a nivel educativo fueron también acentuados por el arraigo español. Fueron también acentuados por el arraigo español. Bueno, es cierto, ¿no? Pero no está hablando de España, está hablando, en este caso, de Alemania y Estados Unidos. Entonces, la A no puede ser la respuesta. La C, se tomó como referencia el paradigma educativo francés para perfeccionarlo. Igual, sigue siendo un dato que no se relaciona con la pregunta. La pregunta es, a partir del texto se puede inferir que en países como Alemania y Estados Unidos se tomó como referencia el paradigma educativo francés, o sea, ellos tomaron como paradigma la educación francesa, estimados, los 15 colegas, que Alemania y Estados Unidos tomaron como paradigma, como modelo a la educación francesa, no.
No dice eso el texto. Ya hay que regresar al texto, esa parte, y fijarnos bien. También ha marcado la C. Hubo una influencia significativa de la educación humanista en las ciencias. Bien, eso no trata el texto, ¿no? Entonces, ya la respuesta sería la D. La civilización capitalista logró un desarrollo integral en el aspecto educativo. La respuesta entonces viene a ser la D. Es compatible con las ideas de Villarán afirmar que el sistema educativo francés, no se olviden que Villarán ya era uno de los connotados personajes a favor del modelo norteamericano, ¿ya? Y no del modelo francés. En consecuencia, toda idea que manifieste rechazo al modelo francés tendrá relación con Villarán. Entonces, 4. Es compatible con las ideas de Villarán afirmar que el sistema educativo francés, miren, 22 colegas han marcado de manera adecuada. O sea, la seno. Hubo una influencia significativa de la educación humanista, perdón, la 4, dice acá, era reconocido como deficiente por los propios pensadores franceses. Por eso es que Villarán utiliza incluso, hace referencia a los autores y menciona en la parte final de su cita, Villarán, ¿no? Que los propios profesionales de nota, de buenas notas, dice allí, ¿ya? Manifestaban su objeción a la educación francesa. Los propios franceses, dice Villarán. Por ello, la respuesta viene a ser la C, ¿no? Eran reconocidos como deficientes por los propios pensadores franceses. Ahora, hay buena parte de colegas que han marcado la D, dice, tuvo el objetivo expreso, Villarán, de perjudicar a las minorías indígenas. No, no, para nada. El número 2 es una lectura, es una idea muy sesgada, la D. Es como si yo, bueno, es como si yo he entendido que Villarán es uno de los protagonistas de la discriminación, de la indiferencia a la clase indígena. El texto no hace referencia solo a Villarán, el texto hace referencia de que esos modelos en realidad no se adaptaban al Perú profundo, ¿ya? Entonces, el de Villarán no hace referencia a ello. La respuesta entonces viene a ser la D. Entonces acá nos damos cuenta que nuestros 12 colegas tienen que hacer un análisis mucho más riguroso del texto. Ellos tienen que darse cuenta de que tenemos que leer profundamente el texto, ¿ya? Siguiente, número 5. Número 5. Si la naciente República Peruana no hubiera tomado como referencia el sistema educativo francés, si no hubiera tomado como referencia, pero no nos dice, a cambio de ello, a la norteamericana o a la inglesa, no nos dice. Si, ¿qué hubiera sucedido si no se hubiera tomado como modelo el sistema francés? ¿Ya? ¿Hubiéramos adoptado otros modelos? De todas maneras, el naciente Estado, dicen, hubiera optado por otros modelos, ¿bien? O hubiéramos continuado de repente con los modelos antiguos, ¿no? Del virreinato, venidos de España, ¿no? A ver, dice acá, buena parte de colegas han marcado la respuesta correcta, me parece bien, es el 50%, la mitad. Dice. En nuestra república, igualmente, habría deficiencias heredadas del virreinato, en este caso de la colonia española, ¿no? Habría. Hubieran continuado ya con la vigencia del sistema español. El modelo norteamericano habría sido el sustento del sistema educativo peruano. El modelo norteamericano habría sido el sustento, pero el modelo norteamericano solo es una propuesta de un connotado, ¿no? Especialista, en este caso Villarán, que no tuvo eco, aceptación, ya el nuevo sistema republicano continuó pensando de que la francesa era pues una propuesta interesante. Entonces, también ha marcado la B a 9 colegas, que son buena cantidad. Sería más sencillo, dice acá, llegar a determinar cuáles fueron las fallas del sistema francés. Sería más sencillo llegar a determinar cuáles fueron las fallas del sistema francés. ¿Ah? ¿Cuáles fueron? O sea, si yo he marcado la B, me estoy imaginando de que si la naciente República Peruana no hubiera tomado ya como referencia el sistema educativo francés,
Sería más sencillo llegar a determinar cuáles fueron las fallas. No creo. Determinar cuáles eran los errores del sistema francés, las fallas. No. Acá el número 5 nos está diciendo que la francesa si no hubiera venido. O sea, nos dice que no nos da la idea de que no ha llegado a Perú. En que ese caso, ¿qué hubiera ocurrido? Que hubiera sido sencillo para, según los colegas que han marcado la B, hubiera facilitado el análisis de identificar cuáles eran los errores del sistema francés. No, pues para nada, si no, no se hubiera dado, pues, nos está suponiendo de que la francesa no ni siquiera hubiera puesto sus narices al sistema educativo, ¿no? En el Perú. Entonces no puede ser la B. La respuesta, estimado, sería entonces la C. En nuestra república igualmente habría deficiencias heredadas del virreinato. La respuesta entonces viene a ser la C. Todos han marcado la C. Bien, ahora vamos. ¿Qué tipo de texto es el texto número 2 según su formato? A ver, así, a simple vista, ¿qué tipo de texto es, estimados? A ver, vamos ya al texto. ¿Qué tipo de texto es el texto número 2? A ver, vamos a empezar con el texto número 2. ¿Qué dice? Escribimos, ¿ya? Informativo, descriptivo, según su formato, decía. Según su formato. Descriptivo, informativo es según su discurso. Ahora, según su formato estoy pidiendo. O sea, ¿es continuo, discontinuo, mixto o es múltiple? Ahí está el formato. Discontinuo, pero discontinuo solo es el de abajo, el de arriba no. Correcto, Dalila, es del formato mixto. ¿Por qué? Porque tiene el continuo, que es la parte de arriba, y, y tiene el discontinuo, que es la parte de abajo. Ya, la parte de abajo. Correcto, es mixto. Alia, Tania, correcto. Juanita, bien. Elsa, Rosa, es mixto. Correcto, eso está muy bien. Ya, Jesús, bien. Charlie, ya. Eh, claro. Si tiene el gráfico también, me parece que es una pregunta, Charlie. Sí, claro, el gráfico aporta información, ¿ya? Esto de acá, solo esto de acá constituiría incluso un texto discontinuo. Acá hay una información amplia, ¿no? Entonces, al unirse el discontinuo con el continuo, hace un mixto, ¿no? Es un formato mixto, ¿ya? Es un formato mixto. Bien, correcto. Ahora sí nos ponemos a analizar. Una lectura rápida, nos ponemos a ver el color amarillo, los lingotes de oro, las reservas de oro en América, ¿no? ¿Ya? Bien, siguiente, texto número 2. Empezamos a realizar una lectura rápida. El oro continúa despertando el interés de los inversionistas alrededor del mundo. Latinoamérica, una región tradicionalmente rica en este metal y particularmente susceptible a oscilaciones monetarias, parece no ser la excepción. Como muestra esta infografía, Venezuela es el país latinoamericano con las mayores reservas de oro, con más de 161 toneladas en junio del 2019. El Banco Central de la República Bolivariana acumula más del doble de oro que posee Brasil, país que cuenta con unas 67 a 4 toneladas, según datos del PE Economics México. Por su parte, se ubica en el segundo el ranking de la región, en el ranking de la región con casi 120 toneladas. Aún así, la cantidad de oro de la que disponen estos países latinoamericanos es muy inferior si la comparamos con las naciones con las mayores reservas de oro del mundo. Por ejemplo, Estados Unidos, a la cabeza que suma más de 8.100 toneladas, ¿no? Frente a 67,4 toneladas nada más. ¿Ya? O 161 toneladas. Estados Unidos tiene 8.100 toneladas.
Bien, la imagen, a ver, ¿qué observamos en la imagen? Vamos a agrandar, bien, darle un vistazo a la imagen. El latinoamericano con mayor reserva de oro en toneladas, países latinoamericanos, solo es el ranking de los países latinoamericanos. También ahí sale Perú, ya, América Latina, datos de junio 2019, ¿no? México, ya está. El país que tiene menos, Guatemala, ya. Primero Venezuela, México, Brasil, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Paraguay. ¿Listo? ¿Correcto? Bien. Al parecer es un texto expositivo, informativo, como menciona, ¿no? Entonces, hacemos el análisis ahora. Es un texto rápido, entonces hagamos un análisis de todas maneras para esto nos va a servir para las alternativas, ¿ya? El oro continúa despertando el interés de los inversionistas alrededor del mundo. Una idea principal, ¿no? ¿Ya? Bien, despertando. Latinoamérica, una región tradicionalmente rica en este metal y particularmente susceptible a oscilaciones monetarias, parece no ser la excepción. ¿Ya? No ser la excepción de qué, que también es el foco de interés de los inversionistas. Bien, como muestra esta infografía, la parte inferior, Venezuela es el país latinoamericano con la mayor reserva de oro, con más de 161 toneladas en junio de 2019. El Banco Central Bolivariano acumula más del doble de oro que posee Brasil. Doble. 161 respecto a Brasil, que es 67. 67 entre 2. Entonces, Venezuela tiene el doble de Brasil, según datos, etcétera. Por su parte, México, por su parte, se ubica en el segundo en el ranking de la región, con casi 120 toneladas. Aún así, la cantidad de oro de la que disponen estos países latinoamericanos es muy inferior si la comparamos con las naciones con las mayores reservas de oro del mundo, ¿ya? Con Estados Unidos a la cabeza, ¿ya? Que suma más de 8.100 toneladas, ¿ya? Entonces la cantidad es abismal respecto a Estados Unidos. La reserva, vemos allí, etcétera, etcétera, ¿no? Venezuela tiene el doble de Brasil. Bueno, Perú es una nonada para Venezuela. Bien, ¿listo? Correcto. Bien, ahora sí, vámonos ahora de manera directa. Observan ustedes el texto y van a dar su respuesta por el chat. A ver, ahí está. ¿Cuál es el tema central del texto? Ponen ahí 6A, 6B, 6C, 6D. ¿Ya? A ver, una mirada. ¿Cuál es el tema central del texto? Vamos a ver. ¿Cuál es el tema central del texto? Ya, empezaron las respuestas. Bien, 6A, 6B, 6B. ¿De qué trata el texto, no? A, B, C también entra. A, B, A, B. Entró la D, la D. A ver, ¿qué dice? La A, B, D. A, B, D. Bien, veamos entonces. A ver, celebramos si es esa nuestra respuesta. ¿Cuál es el tema central del texto? A ver, el tema central del texto, ¿cuál es? Los índices de explotación de minerales en América Latina. No, pues no puede ser la A. No trata de los índices de explotación. ¿Quién explota más? No está hablando de quién, está hablando de reserva de oro. ¿Quién tiene la mayor reserva de oro?
ya quien tiene acumulado en sus bancos más cantidad de oro, de eso está tratando, despertando el interés, tal, y es el país con mayor reserva, está hablando de reserva, el ranking de reserva. No es la A, corrige tu respuesta, no es la A, ¿ya? No está hablando de explotación, está hablando de la palabra clave acá, es reserva. La B, trata del crecimiento de las reservas de oro en todo el mundo. ¿En todo el mundo? No, pues Rocío, si has marcado la B, no puede ser. ¿Cómo que en todo el mundo, Eulalia? No puede ser, Eulalia. Marjorie, no puede ser la B. ¿Cómo pudiste haber marcado la B, Jacqueline? No puede ser, Magali. Alia, no puede ser la B. No está hablando acá de todo el mundo, está hablando del de Latinoamérica. No puede ser, por favor. Bien, vamos a la D. Los países latinoamericanos con mejores índices de riqueza. Mejores índices de riqueza, Charlie. No puede ser la C. No está hablando de manera general de riqueza. Charlie, está hablando de la C, Charlie. Está hablando de oro, Séfora. Está hablando de oro, Pilar. No está hablando de riquezas de manera general, Jesusa. No puede ser. ¿Por qué hay que marcar la C, Eulalia? No puede ser, Pilar. ¿Por qué la C? No es así. No está hablando de riqueza de manera general. Fíjate para la próxima que el tema tiene que llevar el tema general, específico. Está hablando de reserva de oro. Por favor, no puede ser la C. Entonces ya saben quiénes han acertado, ¿verdad? La respuesta viene a ser la D. La respuesta viene a ser la D. Los países con mayor reserva de oro, ¿ya? En Latinoamérica, con mayores reservas. Nos habla de Venezuela, nos habla de México, nos habla de Brasil, ¿verdad? ¿Quiénes tienen la mayor cantidad de reserva? De eso nos está hablando. La respuesta viene a ser la D, por favor. Bien, vamos ahora al número 7. Los precios oscilan, dice, ¿no? Bueno, ahí nadie debe fallar. Vamos, 7A, 7B, 7C, 7D. Vamos, todas sus respuestas, por favor. Todas sus respuestas. 7B, 7A, 7C, 7D. Oscilan. ¿Qué significa oscilan? ¿Equivale a qué palabra? Traducción. Oscilan, ¿no? Acá. Susceptible a oscilaciones monetarias. ¿Ya? A oscilaciones monetarias, dice ahí. ¿Qué es oscilación? La B, la C, la B, la C. Está entre la B y la C, ¿no? Claro, indicación no puede ser oscilación. ¿Verdad? Pues si hemos marcado la A, estamos mal. Ya, oscilación solo es ascenso. ¿Qué es oscilar? Oscilar es cuando se apaga, se prende. Aparece, desaparece en el mar. Aparece. Pero ascenso no es por aparecer y desaparecer. No, ascenso no puede ser, pues, Humberto. Ascenso es progreso, avance. Y oscilación no es progreso, avance, pues. Estamos mal. Elizabeth, acabamos de descartar indicación. No puede ser, por favor. ¿Ya? Bien, la palabra es fluctuación, que fluctúa, sube, baja, sube, baja, sube, baja. No puede ser supresión. Supresión es quitar, cortar. ¿Ya? Entonces no puede ser la D, supresión. La respuesta viene a ser la C. Tenemos que celebrar. La respuesta viene a ser la C. ¿Ya? Bien. Correcto, Tania. La 6 es la D. El número 8. Número 8. A ver, vamos. ¿Cuál es la respuesta? El número 8 dice, sobre la base de la infografía se puede afirmar que las reservas de oro, nos hablaba el 8, tendríamos que tener acá la imagen, ¿no? A ver, los que tienen ahí su respuesta, su texto, ¿cuál es la respuesta?
obnubilan demasiado los inversionistas, lo que causa una debacle. De Brasil superan con creces las reservas de Venezuela y México. O sea, Venezuela y México es más. Peruanas y bolivianos juntas superan la reserva que hay en Brasil. De Venezuela triplican las reservas de oro que hay en Argentina. Veo como respuesta la D, buena cantidad la D. O sea, de Venezuela triplican las reservas de oro que hay en Argentina. Es el triple. María dice la D, Roland dice la D. Ya, la D, la D. La D, la imagen, por favor. Ahora vamos a subir la D. Ya, bien, está dominando la D. ¿Qué quiere decir? De Venezuela triplican las reservas de oro que hay en Argentina. A ver, vamos. ¿Qué hay en Argentina? Argentina. Argentina tiene 54. Triplica algo a 59, ¿no? Entonces, 59 triplica. 59, perdón, 55. 55 por 3, ¿no? 165, no triplica. No triplica las D, no triplica, estimados. No, no llega, no lo triplica, no llega. Ya le faltaría, no triplica, pasa. Sacando el triple pasa a 165, por lo tanto no puede ser la D. Sería una información incorrecta. Yo tengo que dar una información no supuesta, sino correcta, exacta. De oro, a ver, de Venezuela triplican las reservas de oro que hay en Argentina, ¿no? Si triplicamos la de Argentina, pasaría. Por lo tanto, la D es incorrecto. Ya, los que han marcado la D, no marquen solo proximidades, por favor. Ya, los que han marcado, no marquen proximidades. Ya, no se marca proximidades, por favor. Ya, no se marca proximidades. Ya, entonces, te llamo dentro de unos minutos, Jonathan. Entonces, no es la D, estimados. ¿Ya? A ver, vamos ahora a ver otras posibilidades. También veo que han marcado la C. Dice, peruanas y bolivianas juntas superan las reservas que hay en Brasil, ¿no? A ver, peruanas y bolivianas juntas superan las reservas que hay en Brasil. O sea, son superiores si sumamos. Vamos entonces a ver si es cierto. Perú y Bolivia. Sumamos 42 y 34, hace más o menos una cantidad de 78, ¿no? 78, 79. ¿Supera a la de Brasil? Claro que supera. Ahora sí, dato exacto. Si sumamos 34 más 42, pasa. Es más de 7. ¿Supera a la de Brasil? ¿Ah? ¿Peruanas y bolivianas juntas superan las reservas que hay en Brasil? Sí, superan. Bien, la C se acerca. De Brasil supera con creces las reservas de Venezuela y no, esto es incongruente, no es que supera. De Brasil supera al de Venezuela y México, no supera. ¿No? El de Brasil es menos, no puede ser. Así que si ha marcado la B, estamos mal. Obnubilan demasiado los inversionistas, lo que causan debacle. Obnubilan, ¿qué quiere decir? Obnubilan quiere decir que obstaculizan, ya enceguecen demasiado a los inversionistas. Bueno, entonces, en este caso se obstaculiza, lo que causa una debacle, lo que causa una crisis. Bien, entonces la respuesta viene a ser la alternativa C. Peruanas y bolivianas juntas, o sea, reservas, juntas superan las reservas que hay en Brasil. La respuesta, estimados, viene a ser la C. La C es la respuesta, Katy, no es la D. ¿Ya?
Yelitza, es la C. Jesusa, es la C. Dana, es la C, no es la D. Ya, no es la D. Hay que fijarnos bien los que han marcado la D. No, pues, ¿cómo va a ser la B, Raúl? El de Brasil supera con creces. Hay que entender también el orden de las oraciones, Raúl. ¿Ya? Claro, no se ve la infografía, ¿no? Claro, no, no podemos. Bien. Pasamos ahora al número 9. A ver, acá con acierto. No es necesario, creo, la infografía. Se puede inferir que si en América del Sur hubiera una política monetaria más estable, a ver, bien, sus respuestas, sus respuestas. Ya, empezaron las respuestas. Charlie dice la A, Elizabeth dice la A, ya, sus respuestas. Lila dice la A, ya. La mayoría la A, ¿no? A ver, se puede inferir que si en América del Sur hubiera una política monetaria más estable, los inversionistas no tendrían reparo en operar en los países sudamericanos. Catalina dice la B. A nivel mundial habría un cambio en las inversiones sobre el oro y metal. No, no puede ser. A ver, a nivel mundial habría un cambio en las inversiones. O sea, no, estás mundializando ya, Catalina. No puede ser. Estás generalizando. La D, a ver, las reservas de oro crecería exponencialmente en todos los países del mundo. No puedes, amigo, no puede ser. Alisa, ¿cómo es posible que si en América del Sur habría estabilidad, crecería exponencialmente todo el mundo? No puede ser, no, no es un desatino, Alisa, por favor, no, no marque por marcar. Entonces, amigos, la respuesta viene a ser la A. Los inversionistas no tendrían reparo en operar en los países sudamericanos porque hay estabilidad. La respuesta, Roland, correcto. Elsa es la A, Raúl es la A, ¿no? Porque hay estabilidad. Malena, correcto. Alia, has acertado en la A esta vez. Bien, la respuesta sería la A entonces, amigos. Ya, la respuesta sería la A, correcto. Vamos, número 10. ¿Qué dicen ustedes? Si una empresa transnacional quisiera invertir en oro en Latinoamérica, daría prelación a un país como, si no sé qué es prelación, mamma mía, ¿cuál sería mi situación? Prelación significa preferencia, preferencia. Si una empresa transnacional quisiera invertir en oro en Latinoamérica, daría preferencia a un país como, imagínense, ¿a dónde me voy? ¿A dónde me voy a invertir? Me voy a... Pero si Maduro está ahí, ¿cómo me voy a ir a Venezuela? Si hasta los venezolanos se vienen al Perú, ¿cómo me voy a ir a Venezuela? Jacqueline, cambió. Valena cambió. Dalila sigue respetando la idea. Tania, Lady, cambiaron. Qué cambiables son ustedes, ¿ah? Karina mantiene su posición. Por LC, cantidad de oro, correcto, Elizabeth, bien. Venezuela porque tiene la mayor reserva, dice Charlie, mantiene la idea, correcto. Rocío, una carcajada. Flor, la DD.
Mira, Flor cambió, mejor me voy a Brasil, que hay mucho más estabilidad. Flor, no es la D, Flor. Karina, no es la D. O sea, acá no es opinión, ¿me entiendes? Comprensión de lectura, comprensión lectora es de la primera palabra hasta la última palabra. Vale lo que nos dice el autor, vale lo que nos quiere dar, lo que nos quiere dar a entender el texto, nada más. Ya no entra acá nuestras opiniones, ya que Maduro, no, correcto, muy bien, la B, me voy. La respuesta viene a ser la B, ¿ya? No hay duda, por favor, Rocío. La respuesta es la B. Rocío se va a México porque es el segundo lugar, ¿no? ¿Ya? Huyo de Maduro y me voy a México, dice, ¿ya? No, no es eso. Correcto, Pilar, Tania. ¿Entendieron, Pilar y Tania? Es en función al texto, es en función al texto, ¿ya? Entonces, la respuesta viene a ser la B. La respuesta, amigos y amigas, viene a ser la B. Bien, dicho todo ello, hemos culminado entonces con esta primera parte. No se olviden que es necesario analizar, utilizar la lectura activa, el subrayado, ¿ya? Eh, Priorizar ese punto, entonces, y seguir entrenando. Para ello tienen algunos textos más para que ensayen durante el día, ¿ya? Bien, eso ha sido todo. Entonces, se ha acabado hasta acá. Bien, entonces será la próxima clase. Cuídense. Hasta la próxima y un saludo donde estén. Nos vemos. Excelente, profesor Marco, muchísimas gracias. Eh, Excelente clase de esta noche, miércoles 19 de junio. Bien, colegas, estamos finalizando nuestra clase de esta noche. El día de mañana nos reencontramos en una nueva jornada. Buenas noches, saludos cordiales.